Ella había tenido su arma de fuego legalmente durante 22 años. Nunca la usó con ira, nunca disparó fuera de un campo de tiro. Estaba en su habitación, guardada de forma segura, exactamente como siempre le habían dicho que los propietarios responsables de armas guardan un arma de fuego en casa. Lo había hecho todo bien, y entonces, una tarde, la policía se presentó en su puerta sin una orden judicial, sin su permiso y sin una razón que jamás comprendió. Y todo debido a un vacío legal que existió durante décadas entre el derecho a poseer un arma y el derecho a mantener al gobierno fuera de su hogar. Lo que sucedió después le costó 14 meses de su vida y todos sus ahorros. La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de emitir un fallo que cierra ese vacío. 9 magistrados, 0 disidencias, la declaración más unificada sobre la intersección entre el derecho a portar armas y la privacidad en el hogar en la historia del derecho constitucional estadounidense. Y si usted guarda un arma de fuego en su casa o conoce a alguien que lo hace, necesita comprender qué dice realmente este fallo, dónde lo protege completamente y dónde exactamente lo dejará de proteger si no maneja el próximo golpe en su puerta de la manera correcta. Para entender por qué esta sentencia es importante hoy, antes de irse a dormir esta noche en la misma casa donde guarda su arma de fuego, debe comprender el problema que busca resolver. Porque el problema no comenzó en un tribunal, comenzó en salas de estar, en dormitorios, en garajes, en los espacios privados de estadounidenses comunes que creían que su hogar era, como dice el dicho, su castillo. La Constitución de los Estados Unidos otorga a cada estadounidense 2 protecciones que deben coexistir sin conflicto. La segunda enmienda le da el derecho a poseer y portar armas, no solo a llevarlas en público, a poseerlas, es decir, en su hogar, en su espacio personal, en el lugar donde usted y su familia duermen. La Corte Suprema confirmó explícitamente ese derecho individual en el caso Distrito de Columbia contra Heller en 2008 y lo reforzó nuevamente en el caso McDonald contra Chicago en 2010. Ese derecho es fundamental. Decenas de millones de estadounidenses lo ejercen todos los días, legalmente, responsablemente y sin incidentes. La cuarta enmienda le da el derecho a estar libre de registros e incautaciones irrazonables en su hogar. Los fundadores consideraban el hogar tan sagrado que específicamente incluyeron una mayor protección para él en la Constitución. Un agente del gobierno no puede entrar en su casa sin una orden judicial o sin una excepción específica y legalmente definida. Esto no es una sugerencia, es una de las protecciones más claramente establecidas en toda la Declaración de Derechos. 2 derechos constitucionales, ambos claros, ambos establecidos, y durante años, silenciosa pero constantemente, esos 2 derechos han estado chocando de una manera que la mayoría de los propietarios de armas nunca supieron que estaba sucediendo hasta que las fuerzas del orden ya estaban dentro de su casa. He aquí el choque que dio origen a este caso. Cuando las fuerzas del orden recibían cualquier tipo de aviso, cualquier tipo de informe, cualquier tipo de acusación, real o inventada, de que había un arma de fuego dentro de una casa privada, ¿qué les autorizaba legalmente esa información a hacer? ¿Podían entrar para investigar? ¿Podían realizar un registro preventivo basándose únicamente en la presencia de un arma? Los tribunales de varias jurisdicciones estaban comenzando a construir un marco que decía que sí. El razonamiento construido por los tribunales inferiores era el siguiente: las armas de fuego son inherentemente peligrosas. Un arma de fuego dentro de una residencia crea una situación inherentemente volátil. Por lo tanto, la presencia de un arma de fuego reportada, incluso una legal, incluso una cuyo dueño no tiene antecedentes penales, crea un derecho automático de entrada para fines policiales. Si se sigue ese razonamiento hasta sus últimas consecuencias, se llega a algo que debería alarmar a toda persona que vea este video.
Si el simple reporte de un arma de fuego legal dentro de una casa otorgara a las fuerzas del orden autoridad automática para entrar e investigar, entonces ejercer su derecho de la segunda enmienda en su propio hogar lo privaría simultáneamente de su derecho de la cuarta enmienda en su propio hogar. No podría tener ambos. Se vería obligado a elegir y la elección la tomaría por usted quien decidiera hacer una llamada telefónica. Eso no es lo que dice la Constitución. Eso no es lo que ninguna lectura honesta de la Declaración de Derechos ha dicho jamás, pero estaba sucediendo en casos documentados, en hogares reales, a personas reales que no habían hecho nada malo, y se estaba extendiendo a través de decisiones de tribunales inferiores, hasta que un caso llegó a la Corte Suprema que no podía ignorarse. Casos como este no comienzan en la rotonda de mármol de un tribunal federal, comienzan exactamente donde comenzaría el suyo, en la puerta de entrada. Un propietario está en su casa una noche cualquiera, no hay disturbios, quejas por ruido, ni llamadas de emergencia. El propietario tiene un arma de fuego legalmente registrada dentro de la vivienda. La ha tenido durante años. Posee un permiso, un historial limpio y ningún antecedente penal, salvo una multa por exceso de velocidad 15 años atrás. Los agentes llegan a la puerta tras recibir un aviso. El contenido específico y la fiabilidad de dicho aviso son objeto de controversia. Lo que no se discute es lo siguiente. Los agentes no tenían orden judicial. No había ninguna emergencia en curso. No había evidencia visible desde el exterior de la vivienda de que se estuviera cometiendo ningún delito. El propietario no da su consentimiento para entrar. De forma clara, tranquila y sin hostilidad, el propietario se niega a dejar entrar a los agentes. Estos entran de todos modos, alegando la presencia de un arma de fuego como justificación. El propietario no había infringido ninguna ley. El arma era legal, su almacenamiento era adecuado y, según cualquier criterio objetivo, se trataba de una violación constitucional de la mayor gravedad. Sin embargo, los tribunales inferiores dieron la razón a los agentes. Dictaminaron que, en estas circunstancias, la presencia de un arma de fuego dentro de una vivienda era suficiente para justificar la entrada sin orden judicial. En esencia, concluyeron que poseer un arma dentro del propio hogar generaba sospechas suficientes como para renunciar al derecho constitucional más protegido, un derecho constitucional utilizado como justificación para anular otro dentro del propio hogar. El caso llegó entonces a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo que ocurrió en esa sala es algo que casi nunca sucede, sobre todo en asuntos relacionados con armas de fuego, privacidad y la autoridad gubernamental en el hogar. 9 magistrados, de todas las ideologías, desde las voces más conservadoras hasta las más progresistas, analizaron la situación en conjunto, leían los informes, escuchaban los argumentos, deliberaban y llegaron a la misma conclusión, 9-0. Sin disidencias, sin votos concurrentes parciales por motivos técnicos, sin divisiones ideológicas. Un fallo unánime del máximo tribunal del país. Cuando 9 magistrados de la Corte Suprema coinciden unánimemente en un asunto relacionado con armas, privacidad y la autoridad policial dentro del hogar, uno se detiene y presta mucha atención, porque ese nivel de acuerdo no se produce por casualidad. Esto significa que la línea constitucional que se traza no es sutil, ni ambigua, ni susceptible de reinterpretación por parte de tribunales inferiores. Es evidente que 9 juristas con filosofías judiciales muy distintas llegaron a la misma conclusión sin excepción alguna. Esta es la esencia de este fallo, y cada palabra cuenta. La mera presencia de un arma de fuego legalmente poseída dentro de una residencia privada no constituye, por sí sola, circunstancias excepcionales, consentimiento ni ninguna otra excepción al requisito de orden judicial de la Cuarta Enmienda. Permítanme traducirlo en un lenguaje sencillo que se aplica directamente a su vida esta noche.
Las fuerzas del orden no pueden entrar en su casa sin una orden judicial simplemente porque alguien haya denunciado que usted tiene un arma dentro. La posesión legal de armas en su propio hogar no constituye una actividad sospechosa. La posesión legal detrás de la puerta de su casa no es prueba de un delito. Las fuerzas del orden no pueden considerar ninguna de estas dos cosas como justificación para entrar. El tribunal envió un mensaje directo e inequívoco a todas las agencias policiales de Estados Unidos. No se puede utilizar el ejercicio del derecho de un ciudadano amparado por la Segunda Enmienda como sustituto del requisito de orden judicial de la Cuarta Enmienda. Estos derechos existen juntos, son inseparables. Un propietario de armas que cumple la ley tiene derecho a ambos simultáneamente, sin condiciones, sin tener que elegir, incluso dentro de su propio hogar. Estar armado no significa ser un criminal, 9-0. Ahora bien, aquí es donde la mayoría de las personas que ven este video cometen el error que convierte un fallo importante en una falsa sensación de seguridad peligrosa y potencialmente catastrófica. Están interpretando este fallo como un escudo protector. Piensan que si la policía alguna vez se presenta en su puerta, ahora tienen una decisión de la Corte Suprema de 9-0 y la conversación termina ahí. La conversación no termina ahí. Tratar este fallo como un escudo completo y absoluto bajo cualquier circunstancia les fallará, posiblemente en el momento en que más necesiten protección. La Corte dictaminó que un arma de fuego legal no crea por sí sola una excepción al requisito de la orden judicial. Esas dos palabras, por sí solas, son las que tienen mayor peso en todo este fallo. En el momento en que otros factores específicos entran en la situación, el análisis legal cambia y cambia rápidamente. Hay 4 trampas específicas incorporadas en este fallo. Conózcalas todas antes de necesitarlas. La sentencia protege a quienes poseen legalmente el arma de fuego en cuestión. No ofrece ninguna protección a las personas a quienes se les prohíbe poseer armas de fuego. Si usted tiene prohibido legalmente poseer un arma de fuego, una condena previa por delito grave, una orden de restricción por violencia doméstica, una declaración de salud mental o cualquier otro factor que lo inhabilite, esta sentencia no se aplica a usted. La presencia de dicha arma de fuego no es un hecho neutral. Es evidencia de un delito y las fuerzas del orden no necesitan la mera presencia del arma para justificar la entrada. La prohibición, junto con el informe, crea su propia justificación legal. Esta protección solo funciona cuando su estatus legal para poseer el arma de fuego es completamente inequívoco. Si existe alguna duda sobre su derecho a poseer dicha arma de fuego, esta sentencia no le ofrece nada. La sentencia aborda la entrada sin orden judicial para investigar la presencia de un arma de fuego. No elimina las excepciones genuinas de emergencia, las circunstancias verdaderamente apremiantes, ni los delitos violentos en curso. Gritos o sonidos de forcejeo provenientes del interior, evidencia visible de daño a través de una ventana, el informe de un testigo identificado y verificable sobre peligro inminente para una persona específica. Estos aún autorizan la entrada de emergencia. Las fuerzas del orden intentarán caracterizar situaciones como urgentes cuando no lo sean. Conozca la diferencia. Un informe de que alguien en una casa tiene un arma no es una emergencia. Un informe específico, creíble y en tiempo real de que alguien está siendo agredido activamente sí lo es. La diferencia entre estas dos situaciones es donde esta norma ejerce su mayor protección. La norma lo protege en la puerta de su casa cuando usted se niega a dar su consentimiento de forma clara y tranquila. No lo protege si inadvertidamente lo otorga mediante sus propias acciones o palabras. Aquí es donde las personas, sin saberlo, destruyen su propia protección. Un agente se presenta en su puerta y le pregunta, ¿puedo pasar un momento? Y usted responde, supongo. O, claro. O, la puerta está abierta.
o simplemente se aparta de la puerta de una manera que el agente interpreta como una invitación. Usted acaba de dar su consentimiento. Esta norma se vuelve completamente irrelevante en el instante en que usted da su consentimiento voluntario. Ese consentimiento no se puede deshacer. No puede retractarse 30 segundos después, cuando el agente ya está en su sala de estar mirando su caja fuerte para armas. El consentimiento prevalece sobre la decisión de la Corte Suprema. Eso no es una tecnicidad legal. Es el principio fundamental de la jurisprudencia de la Cuarta Enmienda, que nunca ha cambiado. El fallo aborda la entrada para investigar el arma de fuego. No impide que las fuerzas del orden tomen otras medidas legales basadas en información obtenida fuera de su hogar. Si un agente está parado en la puerta de su casa, que es un lugar público legal, y observa a través de una ventana o puerta abierta algo que no sea un arma de fuego, evidencia de actividad delictiva no relacionada con el arma, esa observación se realiza legalmente y puede justificar una investigación más profunda. El fallo cierra una laguna específica. No crea una burbuja de inmunidad alrededor de su casa para todo lo demás. Ahora llegamos al momento más importante y más problemático de cualquier encuentro en un hogar que involucre un arma de fuego, no cuando llegan los agentes, no cuando preguntan por el arma. El momento más peligroso es cuando el agente se da cuenta de que no tiene motivos legales suficientes para entrar e intenta que usted le dé permiso voluntariamente. Dirá algo que suena completamente razonable, algo exactamente como esto. Solo necesitamos echar un vistazo rápido para asegurarnos de que todo esté bien ahí dentro. Solo tomará un minuto, no está en ningún problema. Solo queremos asegurarnos de que usted y su familia estén a salvo. Parece que se preocupa por usted. Todo instinto de cooperación que tiene como persona respetuosa de la ley le dice que se haga a un lado y lo deje entrar. No se haga a un lado. En el momento en que lo haga, en el momento en que diga sí, le haga señas para que avance o se aleje de la puerta de una manera que comunique permiso, el fallo 9-0 de la Corte Suprema se vuelve completamente irrelevante para su situación. Le ha dado al oficial la entrada sin una orden judicial. Todo dentro de su casa ahora está sujeto a observación y posible incautación. El consentimiento es la anulación. Entienda eso antes de que alguna vez necesite aplicarlo. Aquí está su protocolo completo paso a paso, desde el momento en que escucha que llaman a su puerta hasta el momento en que termina la situación. El primer paso es verificar antes de abrir. No tiene ninguna obligación legal de abrir su puerta inmediatamente solo porque alguien llamó. Tómese un momento, mire por una mirilla o una ventana. Si tiene un timbre con cámara, revíselo. Identifique quién está en la puerta antes de tomar cualquier decisión sobre si responder o cómo hacerlo. Si se trata de las fuerzas del orden, identifique la agencia, el número de agentes y si se observa alguna emergencia evidente. La información recopilada en esos primeros segundos determina cada decisión posterior. El segundo paso es hablar a través de la puerta antes de abrirla. No es necesario que abra su puerta para hablar con las fuerzas del orden. Puede preguntar, a través de la puerta cerrada, qué necesitan y si tienen una orden judicial. Pregunte con claridad y sin hostilidad, ¿en qué puedo ayudarle, agente? ¿Tiene una orden judicial? Su respuesta a esa pregunta determina cada paso posterior. Si tienen una orden judicial, pídales que la muestren por la ventana o que la pasen por debajo de la puerta para que pueda leerla. Una orden judicial válida autoriza la entrada y usted debe acatarla. Si no tienen una orden judicial, ahora conoce el marco legal preciso que rige todo lo que sigue. El tercer paso, si decide abrir la puerta, hágalo sin retroceder y sin dejarla abierta. Abra la puerta para hablar con los agentes mientras permanece en el umbral. Su presencia física en el umbral comunica que no ha consentido la entrada. Usted está en el umbral, ellos están afuera.
ese límite físico tiene implicaciones legales. No bloquee la puerta agresivamente. Simplemente ocúpela de forma natural y sin confrontación. El cuarto paso es negar el consentimiento de forma clara, breve y sin rodeos. Cuando el agente pregunte si puede entrar, ya sea como una solicitud, una sugerencia o algo que suene más a una declaración de intenciones, su respuesta debe ser directa. No doy mi consentimiento para entrar sin una orden judicial. Esa frase, nada más, no explique por qué, no ofrezca una alternativa, no se disculpe por decirlo. No los invite a entrar para mostrarles que el arma está guardada correctamente, porque en el momento en que cruzan su umbral voluntariamente, usted ha dado su consentimiento. Diga la frase y luego deje de hablar. Si el agente responde con presión psicológica, algo como, si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no nos deja entrar? O esto será mucho más fácil si coopera, reconozca que se trata de una técnica, no es un argumento legal. Su derecho a negar la entrada sin orden judicial existe precisamente para las personas respetuosas de la ley que no tienen nada que ocultar. Ese es el objetivo principal de la Cuarta Enmienda. Responda con calma y luego deténgase. No está en la puerta de su casa para ganar un debate. Está allí para proteger sus derechos legales y así poder ganar más tarde en un tribunal con un abogado a su lado. El quinto paso es usar el silencio de forma deliberada y estratégica. No está obligado a responder preguntas sobre lo que hay dentro de su casa, dónde se encuentra su arma de fuego, cuántas armas de fuego posee o por qué se niega a permitir la entrada. El silencio después de su clara negativa a dar su consentimiento es un ejercicio protegido de sus derechos de la Quinta Enmienda. No llene los momentos de silencio con explicaciones nerviosas. Cada frase adicional que diga les da a los agentes más información con la que trabajar. Diga lo que tenga que decir y luego deténgase. El sexto paso, si entran de todos modos a pesar de su clara y reiterada negativa, no oponga resistencia física bajo ninguna circunstancia. Diga clara y audiblemente, para cualquier dispositivo de grabación que pueda haber, no doy mi consentimiento para esta entrada y no doy mi consentimiento para ningún registro. Luego, hágase a un lado. No haga contacto físico con ningún agente. No intente bloquear la entrada. No saque su arma de fuego bajo ninguna circunstancia, porque en el momento en que aparece un arma de fuego en un enfrentamiento con las fuerzas del orden, cualquier otro asunto legal en la situación pasa a un segundo plano ante la evaluación inmediata de una amenaza física. Deje que sus acciones se conviertan en la historia legal. Cada paso que den después de una entrada ilegal ahora está sujeto a impugnación legal. Cada observación realizada y cada objeto visto durante una entrada ilegal, sin orden judicial, se vuelve potencialmente suprimible en el tribunal. Su compostura en ese momento no es debilidad, es la base de cada argumento legal que su abogado presentará en su nombre. El séptimo paso, contacte a un abogado antes de decir una palabra más a nadie, no después de haber respondido algunas preguntas para ayudar a aclarar las cosas, no después de haber explicado la situación informalmente. Antes de cualquier otra declaración de cualquier tipo, dígales claramente a los oficiales: voy a permanecer en silencio hasta que hable con un abogado. Y luego haga exactamente eso. No haga estimaciones, no aclare, no sea útil, permanezca en silencio. El octavo paso es documentar todo de inmediato. En el momento en que la situación inmediata se haya estabilizado, escriba cada detalle que pueda recordar mientras su memoria aún sea precisa. La hora exacta en que llegaron los agentes, la agencia que representaban, sus nombres y números de placas si pudo observarlos, las palabras precisas utilizadas cuando se solicitó su consentimiento, las palabras precisas que utilizó para negarse, lo que se dijo e hizo después de su negativa, lo que se encontró o no se encontró, su propio estado físico y emocional durante el encuentro. La memoria humana comienza a deteriorarse en cuestión de horas.
La documentación específica, detallada y contemporánea es la que los abogados utilizan para construir casos que ganan. Los recuerdos vagos de 3 semanas después son la base de los casos de la otra parte. Permítanme ahora reunir todo, porque hay un hilo conductor que atraviesa el fallo, las trabas y todo el protocolo paso a paso. Este fallo cerró una laguna específica, grave e inconstitucional en la protección de sus derechos en el hogar. Estableció en los términos legales más claros posibles que la segunda enmienda y la cuarta enmienda no entran en conflicto dentro de su propio hogar, están unidas. Su derecho a poseer un arma de fuego no implica la pérdida de su derecho a la privacidad en la puerta de su casa. 9 jueces lo dijeron por unanimidad. Pero una resolución judicial solo protege a quien la comprende completamente, la aplica correctamente y no renuncia accidentalmente a los derechos que protege mediante el consentimiento, la mala interpretación o el instinto humano de cooperar para salir de una situación tensa. La resolución entra en vigor en el preciso momento en que usted se niega de forma clara y tranquila a permitir la entrada sin una orden judicial. Cada paso previo a ese momento es preparación, cada paso posterior es documentación. En ese punto sus derechos lo protegen o lo perjudican. Esta información refleja las últimas decisiones de la Corte Suprema y la jurisprudencia disponibles públicamente hasta julio de 2026 y se proporciona únicamente con fines informativos y educativos generales. No constituye asesoramiento legal para su situación específica. Las leyes y su aplicación varían según la jurisdicción. La legislación en esta área continúa evolucionando, por lo que debe consultar con un abogado calificado en su estado para obtener orientación específica para sus circunstancias y las leyes estatales. Si este video le ayudó a comprender lo que esta resolución significa para sus derechos en su propio hogar, compártalo con todos los propietarios de armas que conozca. La protección que brinda esta resolución solo funciona para quienes la comprenden antes de necesitarla, no después. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir la próxima resolución importante que afecte tus derechos en cuanto se publique. Deja un comentario abajo indicando tu estado y tu pregunta específica sobre cómo se aplica esta resolución en tu jurisdicción. Leemos todos los comentarios.